Bienvenida, bienvenido al tema 4, el fin de la monarquía. En este tema vamos a ver cómo el sistema de la restauración llega a su fin. Para ello vamos a ver 4 epígrafes. Primero, las crisis coloniales, Cuba y Marruecos. El segundo, la pluralidad del movimiento obrero, anarquismo y socialismo. En el tercero vamos a ver las fuerzas de la oposición al sistema de la restauración, republicanismo, nacionalismo catalán y nacionalismo vasco. Y por último vamos a ver la salida autoritaria a esa crisis, la dictadura de Primo de Rivera. En este primer vídeo vamos a ver el epígrafe 4.1, las crisis coloniales, Cuba y Marruecos. A finales del siglo XIX, España vivía un tiempo de tensiones y dudas. Las últimas posesiones de ultramar se tambaleaban, el ejército estaba agotado y la política parecía incapaz de dar respuestas. Por ello, las crisis de Cuba y de Marruecos no fueron solo guerras coloniales, fueron el aviso de que un mundo estaba llegando a su fin. Y es que Cuba llevaba décadas siendo un territorio lleno de tensiones. Por un lado, peninsulares, que defendían la unidad y el monopolio económico. Por otro lado, criollos más prósperos que pedían autonomía y libertad comercial. Y por otro lado, los mestizos que reclamaban algo imposible para el gobierno español, la independencia. En 1868 comenzó la Guerra de los 10 años, larga y sangrienta. Terminó en 1878 con la Paz de Zanjón, una paz que no resolvió nada, solo pospuso un conflicto inevitable. La sociedad cubana seguía dividida y las reformas que proponía España nunca satisfacían a todos. Así, en 1895, la isla volvió a levantarse. El grito de Baire encendió la llama del independentismo, organizado por el Partido Revolucionario Cubano y liderado por José Martí, una figura clave del nacionalismo cubano. Martí murió muy pronto, pero su mensaje siguió vivo. Sus compañeros Gómez y Maceo extendieron una guerra de guerrillas que puso en aprietos a las tropas españolas, que eran demasiado pesadas y tradicionales para un conflicto rural y móvil. La respuesta del gobierno a este atrevimiento de los cubanos fue dura. Tras el fracaso de Martínez Campos, el general Baylor impuso medidas de reconcentración y una política militar implacable. Pero mientras España intentaba mantener la isla por la fuerza, el contexto internacional cambiaba rapidísimamente. Estados Unidos observaba la situación con interés y en 1898 la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana lo cambió todo. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero la prensa estadounidense señaló a España como culpable. En un ambiente de tensión creciente, Washington exigió la entrega de Cuba. España se negó, la guerra era inevitable. Fue una guerra breve y desastrosa para España. Las derrotas de Santiago de Cuba y Cavite, frente a una flota mucho más moderna, dejaron al país sin opciones. Con la paz de París, España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las Islas Marianas. De un plumazo, el viejo imperio se había desvanecido. El impacto en la península fue profundo. Económicamente, se perdieron mercados esenciales. Políticamente, el sistema de la restauración quedó muy tocado y la figura de Sagasta quedó marcada por la derrota. En lo ideológico nació un movimiento crítico reflexivo, el regeneracionismo, que exigía una modernización profunda del país. Para muchos españoles, el desastre del 98 no fue solo una derrota militar, fue la confirmación de que España necesitaba reinventarse. Sin embargo, tras perder Cuba y Filipinas, muchos políticos y militares españoles creyeron que Marruecos era la oportunidad de recuperar prestigio internacional. La Conferencia de Algeciras en 1906 asignó a España un protectorado en el norte del país, mientras Francia ocupaba una parte mucho más extensa y rica. Para España, aquel pequeño territorio del Rif se iba a convertir en un problema interminable. Y es que las tribus autóctonas bereberes rechazaron de inmediato la presencia extranjera. En 1909, los ataques contra trabajadores españoles que construían el ferrocarril cercano a Melilla obligaron al gobierno a enviar tropas. Allí, en el Barranco del Lobo, el ejército sufrió una dura derrota que conmocionó al país. 1.300 bajas no fueron suficientes para el gobierno de Maura, que siguió enviando reservistas al frente. Hombres casados, trabajadores que temían perderlo todo, jóvenes. Esto provocó una explosión social en Barcelona. Fue la Semana Trágica de 1909. Huelga general, barricadas, choques violentos y la quema de numerosos edificios religiosos. La represión frente a esta protesta fue severa, con ejecuciones que indignaron a buena parte de Europa. Maura cayó y España comprobó que la Guerra del Rif no era solo un conflicto colonial, tenía consecuencias directas en la política nacional.
El ejército consiguió restablecer el orden tras las protestas de Barcelona. El balance: 100 muertos, centenares de heridos y 5 ejecuciones, entre ellas las del pedagogo Francisco Ferrer y Guardia. Fue una condena sin pruebas y supuso multitud de protestas internacionales. Durante unos años la situación pareció estabilizarse. Sin embargo, en 1921 el ejército español emprendió una ofensiva arriesgada en la zona oriental del Protectorado de Marruecos. El general Fernández Silvestre, confiado y mal preparado, se adentró en territorio hostil, subestimando al líder rifeño Abel Krim, que había organizado una resistencia eficaz y disciplinada. El resultado de ello fue el desastre de Anual. Las tropas españolas se derrumbaron en cuestión de días. Se perdieron todas las posiciones avanzadas, miles de soldados murieron, más de 13.000, y la retirada se convirtió en una huida desesperada hacia Melilla. Fue la mayor derrota militar española desde 1898, un golpe devastador para el prestigio del ejército y para la monarquía. La crisis política fue inmediata. Un informe militar, el expediente Picasso, sugirió incluso la posible implicación del rey Alfonso XIII en decisiones imprudentes relacionadas con la ofensiva. El escándalo abrió una brecha en el régimen de la Restauración, que ya mostraba signos de agotamiento. En este clima de desprestigio y desconfianza, el 12 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado con el apoyo tácito del rey. La Restauración había llegado a su fin. Las crisis coloniales de Cuba y de Marruecos fueron mucho más que guerras coloniales, fueron el espejo en el que España vio reflejadas sus debilidades políticas, sociales y militares. Comprenderlas es entender cómo el país entró en el convulso siglo XX y por qué tantos de sus retos nacieron precisamente de aquellas derrotas.